Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al doctor Mariano Esper, a los miembros de la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos de Corrientes, a las autoridades y docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, a los colegas y profesionales de nuestra provincia y de otros lugares del país, que hoy nos acompañan en forma presencial y virtual. Soy la escribana Lucrecia Maracandia, miembro de la Comisión Especial de Cultura y Conferencias de este colegio. Y en esta oportunidad voy a desempeñarme como moderadora del 7º foro del ciclo de capacitación anual. En esta oportunidad con el docente Esper de la Universidad Notarial Argentina, en virtud del convenio con el Consejo Federal del Notariado Argentino. Agradecemos también la colaboración de Fundación Formarte, de la editorial Contexto del señor Rubén Duc, que nos permite salir en esta transmisión en vivo. Ahora convoco a la presidenta de nuestro colegio, la escribana María Isabel Cadenas, a quien cedo la palabra para la apertura del foro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Queremos agradecer especialmente la presencia de todos ustedes, a pesar de estar en un día feriado por el Día de la Virgen de la Merced de nuestra ciudad. La verdad que ver el salón lleno demuestra una vez más que tenemos muchas ganas de capacitarnos, de nutrirnos y enriquecernos jurídicamente para así poder seguir garantizando la seguridad jurídica. Agradecemos muy especialmente no solamente a los notarios que se han acercado en forma presencial, colaborando también con un artículo no perecedero para los más necesitados, sino también a la gran cantidad de colegas, no solamente del interior de Corrientes, sino también del resto del país, que lo han hecho de manera virtual. Gracias, como dijo Lucrecia, a la editorial Contexto, a quien agradecemos en persona a su titular, Rubén Duc, que lo hace posible. Con mucha alegría y con mucho gusto le damos la bienvenida a un amigo de la casa, al doctor Mariano Esper, por la excelente disertación que nos dará en el día de hoy, que estamos convencidos de ellos. Y nuevamente agradecer especialmente las ganas y el esfuerzo por seguir capacitándonos todos juntos, ya que sabemos que es uno de los ejes que nos hemos preocupado y hemos establecido fundamental para todo el notariado correntino. Así que bueno, un gusto y nos vas a deleitar seguramente con una excelente disertación, así que un placer tenerte con nosotros. Y antes de dar inicio, voy a dar lectura al currículum abreviado del doctor Mariano Esper. Abogado con diploma de honor, 1998, Facultad de Derecho, UBA. Doctorando, Facultad de Derecho, UBA. Carrera docente, Facultad de Derecho, UBA. Profesor regular adjunto de contratos civiles y comerciales, UBA. Profesor de posgrado en universidades públicas y privadas. UBA Austral Notarial Argentina, Universidades Nacionales de Tucumán, Nordeste, Rosario, SADE, entre otras. Director y coautor de libros y artículos de doctrina. Disertante en jornadas, seminarios y conferencias en todo el país. Colaborador del diario La Nación y de Infobae. Abogado en ejercicio de la profesión. Un gusto contar con su presencia, siendo que lo tuvimos de manera virtual en la apertura de este ciclo de capacitación 2024. El tema a desarrollar es extinción de contratos, rescisión, revocación, resolución, distracto, sugerencias de redacción contractual. En cuanto a la modalidad, el doctor irá habilitando el espacio de consultas a medida que avanza en el desarrollo del tema. Para los que se encuentran de manera virtual, dejarlas en el chat, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Ahí está. ¿Tengo que estar gritando o se escucha bien la grabación? Ahí está bien. Bueno, me voy para abajo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un gusto enorme de nuevo estar acá en el colegio, en la casa. Hace tiempo que no venía presencial. Le contaba a Isabel que, bueno, es como que la pandemia dividió nuestras vidas, ¿no? Antes de la pandemia era todo más frecuente, y después de la pandemia es frecuente, pero con la modalidad virtual. Y bueno, me alegro mucho, realmente agradecido a las autoridades, Isabel, y también a la editorial que está promocionando el curso, así que un gusto enorme, y a la Universidad Notarial Argentina también. Y ustedes, me enteré ayer que
feriado o asueto, ¿no?, local. Así que, bueno, doblemente agradecido porque están aquí un día de, por lo menos parcialmente de descanso, por lo menos para la actividad en general, ¿no? Bueno, vamos a trabajar el tema de extinción de contratos. Les dejo un PowerPoint que es muy sencillito, es más que nada indicativo, tipo índice. No se llega a ver bien ahí a los datos míos de ubicación, pero bueno, los pueden tener en la filmina que queda para que lo distribuyan, el mail y Instagram, el mail mesper@derecho.a.ar, por si tienen alguna duda, me escriben, que haya quedado consultas de hoy. Ya cada vez igual la gente escribe menos mails. Eso ya, recibir un mail es como más o menos en la época del fax, ¿no? Más o menos. Dentro de poco, ni WhatsApp, si seguimos así. Y vamos a trabajar en algún momento de hoy, por eso estaba probando apenas llegué, que quería que hagamos alguna mínima introducción. Por ahí muchos de ustedes ya lo conocen o ya lo están trabajando, pero si no lo conocen, bueno, hacemos una introducción breve de inteligencia artificial y cláusulas de redacción de contratos. No sé si esto atenta contra nosotros, pero es casi un tiro en el pie, pero bueno, más para mí todavía. Pero bueno, lo cierto es que está, y la mejor manera de trabajarlo es amigarse y ver qué herramientas podemos utilizar para eso. De hecho, este PowerPoint no, que es medio ya vieja escuela, pero armé uno en 1 minuto con inteligencia artificial de este tema. 1 minuto. Mucho mejor que este. Mucho más moderno, con imágenes, con letras y tipografía muy moderna, bien espaciado, etcétera. Bueno, no lo terminé de adecuar porque había que ajustarle bastantes cosas, y inteligencia artificial para eso está un poquito todavía atrasada, entre comillas, o requiere de varias horas de ajuste, pero bueno, el crudo en 1 minuto. No sé si alguno lo probó, después si quieren lo charlamos fuera de hora. Así que este es medio, tal vez sea de los últimos que use por mano propia, ¿no? Tailor made, como se dice, ¿no? Bueno, extinción de los contratos es un tema que abarca muchas figuras jurídicas. Nos vamos a concentrar en básicamente 3, que son la rescisión, la revocación y la resolución, que en realidad cada una de por sí tiene varias subfiguras internas, pero las filminas que hay en este PowerPoint tratan también otras modalidades de extinción de los contratos, que no sé si las vamos a llegar a ver, pero por lo menos lo dejo para que... ¿Esto lo puedo pasar? Hay que pasarlo de ahí. Bueno, vamos a por lo menos dejarlas para que las tengan, ¿sí? ¿Se llega a ver de atrás? Más o menos, ¿sí? Bueno. Pasamos rápido este tema que básicamente dice, extinción de los contratos es la última etapa del contrato, ¿sí? La última etapa que podemos dividirlo en tres partes. ¿Ven bien? Extinción de los contratos es la última etapa de la vida del contrato, ¿sí? El contrato se celebra, nace, se ejecuta o se cumple, se reproduce o se desarrolla y se extingue, fallece. ¿Está bien? La extinción es la culminación del contrato por distintos modos. Modos son hechos, circunstancias o decisiones por las cuales un contrato termina, ¿no? Concluye. Ahora, cuando uno termina un contrato, cuando un contrato concluye, se extingue, hay muchas cláusulas del contrato que sobreviven al contrato. Es una cosa medio rara. Por ejemplo, la cláusula de competencia judicial. Una cláusula básica que dice que en caso de conflicto, las partes se someten a tales tribunales de tal competencia, de tal jurisdicción, y esa cláusula subsiste pese a que el contrato se extinguió. Es medio como antagónico, parece, ¿no? O poco coherente. La cláusula de arbitraje, lo mismo. La cláusula de multas por incumplimiento, también. La cláusula de notificaciones y domicilios, también. Es decir, hay una serie de cláusulas que, aunque el contrato se extinga,
están justamente previstas tal vez para el caso de extinción y para que comiencen a aplicarse en el caso de extinción. Así que decir que el contrato concluye, termina, se extingue, no significa que todo el contrato concluye, porque hay partes del mismo contrato que están destinadas a sobrevivir al contrato. ¿Está bien? Esto es algo que funciona en todos los países del mundo y también acá. Bueno, te agradezco. El modo normal del contrato de determinación del contrato es el cumplimiento. Modo ordinario, en un modo normal, modo usual, que básicamente abarca las obligaciones principales y accesorias, ¿sí? El cumplimiento del contrato generalmente es el modo en que, por estadística, los contratos normalmente concluyen. ¿Está bien? Si uno hiciera una encuesta o un estudio de cuántos contratos se celebran por día en Argentina y cuántos se cumplen, el 99,99 da que se cumplen, ¿sí? Hablamos del contrato de transporte, de tomar un colectivo, de comprar una gaseosa, de comprar un caramelo, de ir a comer a un lugar, de hacer un paseo pago, todos contratos que no tienen ningún problema. ¿Saben? La tasa de conflictividad es muy baja en Argentina y en el mundo, y la tasa de judicialización es mucho más baja todavía. Y la tasa de publicación de sentencias es mucho más baja todavía. O sea que las sentencias publicadas de los conflictos es una tasa mínima respecto de los casos que realmente tuvieron conflicto y ni hablar respecto de los contratos que se celebraron. Siempre hay que mirarlo así en degradé, digamos, ¿no? Ahora, cuando un contrato concluye, este es un tema que yo una vez escribí un artículo siguiendo al doctor Leiva Fernández, que había publicado un artículo muy interesante en La Ley, en el 2002, que hablaba de la responsabilidad postcontractual, un tema sobre casi no se estudia en la facultad, se sabe poco y nada. Y bueno, a mí, como yo estaba haciendo un posgrado que lo dirigía a él, bueno, lo terminé con una monografía que después lo publiqué, que era justamente las obligaciones o la responsabilidad postcontractual, siguiendo un poco la línea de él, con algunas diferencias de opinión. Y las obligaciones postcontractuales son aquellas que tienen su origen en el contrato, que ya se extinguió, pero por ahí no están explícitamente convenidas, o tal vez sí estén explícitamente convenidas. Yo les nombré algunas cláusulas recién, pero acá hay otras. Yo les voy a marcar las 4 que hay acá que no se llega a ver, que son situaciones que perviven a la extinción del contrato. Una, muy usual y que está muy vinculada con la actividad notarial, es la obligación de saneamiento, ¿sí? Las consecuencias derivadas de los vicios ocultos y de la evicción. ¿Está bien? Cuando las escrituras públicas de venta que autorizan se indica que el enajenante responde por saneamiento y evicción conforme a derecho, el contrato se cumple, se entrega la posesión, se paga el precio, no queda ninguna obligación pendiente, pero queda esa obligación pendiente. Porque la responsabilidad del vendedor o del enajenante a título oneroso pervive muchos años después de que el contrato está cumplido. Es decir, el contrato se cumplió, se agotó, pero hay un hilo que sobrevive al contrato. Y, ni más ni menos, les pongo un caso acá, la obligación de saneamiento que abarca los vicios ocultos, ¿sí?, y la evicción, tiene en materia inmobiliaria, cuando hablamos de vicios ocultos, una extensión de 3 años a la fecha de la adquisición, 3 años, artículo 1055, y la evicción, mucho más compleja, puede durar hasta 20 años. Porque es el artículo 1050 que dice que la responsabilidad por evicción concluye cuando transcurren los plazos de prescripción adquisitiva que permiten al titular adquirente sanear el derecho adquirido. Esas son situaciones postcontractuales, es decir, el contrato está agotado, pero hay algo que sobrevivió. En este caso estaba expresamente pactado, pero si la escritura no dijera que el enajenante responde por saneamiento, eso también está incluido porque la ley establece que la obligación de saneamiento opera de forma completa en los actos a título oneroso.
artículos 1033 y siguientes. Así, aunque uno no ponga nada en la cesión de derechos posesorios por un precio, en la transferencia de dominio por un precio, igual eso integra el contrato. Artículos 964, integración del contrato, y artículos 1033 y siguientes. Y uno habla o podría hablar de obligaciones postcontractuales, pero ya se cumplió el contrato, pero continúa. ¿Está claro el punto? Más importante por sus consecuencias y por la aplicación práctica es la ruina total o parcial de obra en los contratos de obra. Aquí, cuando las escribanas tan gentilmente me traían desde Resistencia, pasábamos recorrimos la ciudad antes de llegar acá al colegio y veíamos muchos edificios que están construyendo y obra y demás. Esos son emprendimientos donde el que compra adquiere un derecho a que le sea adjudicada una unidad. No importa si es fideicomiso, no importa si es venta directa, no importa la estructura que hay detrás. Cuando me escrituran a mi favor la adquisición que hice por un precio y me transformo en propietario de la unidad construida y escriturada a mi favor, aparece, como es una obra nueva, aparece una figura que está acabalgada entre la venta y el contrato de obra, que es la ruina total o parcial de la cosa adquirida. La ruina no es que se caigan los techos. La ruina es que se produzcan situaciones que hagan que no sea funcional o no sea habitable total o parcialmente el inmueble adquirido, y en el concepto jurisprudencial de ruina de los últimos 15 años, 20 años, tiene un concepto mucho más laxo que lo que tenía hace 50 años. O sea que hay defectos de obra, de terminación, que si son muchos, se pueden catalogar como ruina. La ruina hace responsable al enajenante y al constructor por 10 años después de entregada la obra. 10 años, al que la adquirió o a cualquier sucesivo adquirente. Es decir, el contrato está cumplido, pero sigue habiendo obligaciones y responsabilidades postcontractuales. ¿Me van siguiendo lo que digo, no? O sea, no es terminó el contrato, se apagó, se cerró el cine y nos vamos, bueno, el cine es medio viejo, ¿no? Pero se apagó, terminó la serie y apagamos la televisión y listo. No, porque continúa. Hay algo ahí que quedó pendiente. Si no pasa nada, bueno, pasan los 10 años, caduca la responsabilidad por ruina y ahí se agotó el efecto postcontractual. Pero si en esos 10 años ocurre alguna situación que la doctrina y la jurisprudencia califican como ruina, se activa la responsabilidad frente al adquirente, ¿sí? Esto es un tema, yo lo tengo requete contra estudiado y visto en la práctica también, tiene muchísimas aristas, se mecha con derecho del consumidor, responsabilidad concurrente, subcontratación de obra, bueno, es muy complejo. Cuando hay un problema es muy interesante, ¿sí? Y sobre todo, interesante desde el punto de vista del que compra, no, pero es interesante verlo desde el ángulo técnico. 2 obligaciones más. El deber de secreto o confidencialidad. Esto tiene mucho juego y aplicación en los contratos empresariales, que franquicias, concesiones, distribución, licencias, transferencias de tecnologías, etcétera, siempre se pacta una cláusula de confidencialidad para que en el durante no se divulgue la información adquirida en el convenio o el mismo acuerdo. Es lo que pasó con el caso Chevron YPF. ¿Se acuerdan? 2013, cuando Vaca Muerta ella empezaba a hacer un rin-rin en la Argentina, YPF tenía derecho de explotación en una zona de Vaca Muerta, en la zona de Añelo, los campos que están alrededor, y no tenía la tecnología, no tiene la tecnología para extraer el shale gas y el shale oil de Vaca Muerta, porque son técnicas que YPF no había desarrollado y dinero que YPF no tiene. Entonces hace una alianza con Chevron, número 1 del mundo, en fracking, y ese convenio, que eran 28 convenios en realidad, se mantienen secretos. ¿Se acuerdan de este tema? Cuando cambia el gobierno de Cristina Kirchner al de Mauricio Macri, bueno, se armó todo un lío porque los del gobierno de Mauricio Macri decían que había que publicar ese convenio, pero después cuando estaban en el poder dijeron, no, mejor no publicamos. Llegó a la justicia y la Corte ordenó publicar una partecita del convenio, que no sé si lo pueden buscar en Google o donde sea, aparece todo tachado. Bueno, porque había convenio de confidencialidad, tan potentes que hasta la justicia los
Lo respetó, claro, ¿no? Sí. Bueno, ese es un tema importante. En los due diligence, en las compras de empresas se utiliza mucho y por supuesto que hay un tema de cuándo termina el deber de secreto. Bueno, también largo de hablar, simplemente a veces se pacta en los acuerdos que puede tener una supervivencia de 5 o 10 años después de terminado el contrato, o a veces se pacta a perpetuidad. O sea que sería una obligación postcontractual de un contrato terminado, pero que sobrevivió. Y lo último que no se ve ahí es una obligación muy qué periodo, cuál es una obligación contractual que terminado el contrato sobrevive, o puede ser que sea implícita, derivada de la buena fe. Si pongamos que alguien hiciera una transferencia de fondo de comercio y no lo revisa ni con un escribano ni con un abogado y no incorpora una cláusula de no competencia, está protegido por la buena fe el que enajena de no poder instalarse en la zona con un negocio similar, aunque no esté pactado. Ahí sería una obligación postcontractual implícita. ¿Estamos? Entonces, el cumplimiento del contrato es la causa más común, normal y ordinaria por la cual un contrato termina. ¿Sí? Pero, aunque termine, sobreviven determinadas cláusulas, como la de competencia judicial, notificación, arbitraje o domicilio, por ejemplo, y cláusulas penales, o también sobreviven otras obligaciones, como las que estamos viendo acá, a pesar de que el contrato esté extinguido. ¿Bien? Antes de entrar en rescisión, revocación y resolución, una causal muy usual es vencimiento del plazo. El vencimiento del plazo, bueno, ¿qué podemos decir? En realidad puedo decir muy poco y mucho, pero quería utilizar este caso para hacer un pequeño ensayo del tema. Hay muchísimos contratos que tienen un plazo, vencido el cual el contrato se extingue. ¿Está claro? El que es muy común es el contrato de alquiler o el arrendamiento rural. Pero puede haber otros contratos, y los hay, de carácter empresarial, que tienen un plazo y que vencido el plazo el contrato se extingue. La ley dice que hay dos clases de plazo, el plazo resolutorio y el plazo suspensivo. El plazo suspensivo es aquel el cual está fijado para que los efectos del acto empiecen a regir a partir de determinado momento. Quedan en suspenso hasta que el plazo comienza y a partir de ahí el contrato comienza a ejecutarse. Y el plazo resolutorio, que es el más usual, es aquel que fija un vencimiento, terminado el cual el contrato deja de producir efectos. Acá tienen muchos artículos del código donde el código establece plazos de duración máxima de contratos, llegado el cual el contrato se extingue. La locación es muy común, 50 años o 20 si fuera habitacional. El contrato de fianza se extingue automáticamente si al vencerse la locación no se prorroga con la firma o con el convenio expreso del fiador. Y también la fianza se extingue a los 5 años de otorgada si no hay una renovación expresa. El mandato se extingue por vencimiento del plazo, cuando hay un plazo otorgado. La agrupación de colaboración tiene un plazo máximo de 10 años, solo se puede extender por decisión unánime de los participantes. Y la franquicia también se extingue por vencimiento del plazo, que cuando está fijado por un plazo vinculado con su actividad o con la zona o con el tipo de franquicia específica. ¿Puedo usar un segundito esto? Dale, gracias. A ver, quiero mostrarles una cosa. Lo que estamos viendo acá, ¿ven todos de atrás? ¿Se ve? Le preguntarle si se ven bien de... ¿Puedes preguntar? ¿Ven todos de atrás? Lo que estamos viendo es inteligencia artificial, el famoso chatgpt.com. O sea, este es el gratuito, esta es la versión
low cost, digamos, ¿no? Hace una semana, GPT-4, que ya era una avanzada, sino la Next, que es la más moderna de todos los que hay en el mercado. Mañana voy a dar una charla en la Universidad Notarial con este tema específicamente, donde voy a trabajar 4 diferentes, no vamos a hacerlo como hoy, que va a ser un pequeño muestreo, pero vamos a trabajar, o voy a trabajar durante 1 hora y media, 4 sistemas de inteligencia artificial diferentes para que cada uno sepa y un poco de cada uno y elija el que le gusta. Bueno, lo que voy a escribir ahora, aquel que no lo usó se va a maravillar, el que lo usó no va a descubrir nada nuevo, es básicamente preguntarle, vamos a decirlo muy brutamente, a la máquina, cómo redacta una cláusula de contrato con vencimiento de plazo. ¿Sí? Entonces vamos a poner un contrato para salir de la locación de servicios y le ponemos que nos haga una cláusula. Me estoy quedando sin trabajo, te han dado cuenta, ¿no? Pero feliz en este caso. Bueno, no, en un contrato de servicios. En un contrato de servicios profesionales en Argentina necesito una cláusula de plazo de duración de 2 años. ¿Puedes redactarla? Chan, chan. A ver, ahora sí. Nunca tarda tanto, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí está. Se ve que está mal el... Sí. Está funcionando mal, se ve que la señal, porque se corta. ¿Estamos con tu teléfono? Bueno, puede fallar, dijo el mago. Estamos en vivo. Recién funcionó bien, ¿vieron? A ver. Es asueto, dicen acá. No, pero no tenemos señal, ¿eh? Bueno, ahí tiene una cláusula. El presente contrato tendrá una duración de 2 años a partir de la fecha de la firma. Las partes podrán convenir la renovación del mismo. Por periodos adicionales mediante acuerdo escrito, con una antelación mínima de 30 días ante la fecha de vencimiento. En caso de que ninguna de las partes manifieste su intención de no renovar, el contrato se prorrogará automáticamente en las mismas condiciones. Al vencimiento del plazo, si las partes no acuerdan la renovación, el contrato se dará por concluido y las obligaciones pendientes hasta esa fecha deberán ser cumplidas. Las partes se comprometen a realizar un informe final. Bueno, hay mucho para decir, no los voy a aburrir con esto. Solamente lo que yo quería marcar es que esta cláusula, que sale con algunas de las redacciones estándar y otras hay que mejorar mucho, nosotros tenemos una tendencia a redactar esta cláusula en los contratos, por ejemplo, de arrendamiento, de alquiler y también de servicios, que dice que el contrato tiene una duración de 2 años, a cuyo vencimiento el contrato se extingue de pleno derecho en forma automática, sin necesidad de notificación alguna. Eso es muy usual en los contratos. Bueno, todo eso no es necesario, porque si nosotros, todos lo comprendemos, pero si lo internalizamos bien, que el plazo resolutorio implica que se extingue el contrato por el solo aquecimiento del término del plazo, no hay que agregar nada más.
decimos, el contrato tiene una duración de 2 años hasta el 24 de septiembre del 2026. Punto. Nada más. No hay que decir que al vencimiento se producirá la extinción del contrato de pleno derecho automáticamente, que sin necesidad de notificación, porque todo eso es obvio que no hay que hacerlo. Porque el plazo es resolutorio. Porque el plazo, al ser resolutorio, implica justamente eso. Ahora, si uno lo quiere incorporar porque le parece que aclara para las partes que pueden no conocer, pueden no saber, bueno, está bien, es válido y eso es atendible, digamos, pero no es algo que deba incorporarse. Es decir, cuando uno redacta un contrato, puede hacerlo de la forma que más ampulosamente quiera, pero lo que hay que tratar es de ser sencillo y breve, porque estamos en la antesala de la inteligencia artificial, donde la gente va a leer cada vez menos, ¿sí? O sea, le mandás un texto y no lo lee, te lo resume con inteligencia artificial. Ya todos lo deben estar haciendo. Así que cuanto más potente sea la redacción del contrato, más ganamos en saber que la parte por lo menos lo leyó, ¿sí? Tal vez en algún momento lleguemos a que los contratos sean tablas o cuadros sinópticos y con toda la información sumariada y con algunas cláusulas un poquito redactadas en prosa que sean las que necesiten más detalle. Y todo lo demás esté en una tabla. Seguramente vamos a llegar a eso en algún momento. Mientras tanto, lo que hay que hacer es evitar estas cláusulas que todavía el chat GPT está brindándonos, porque son cláusulas que toma del mundo jurídico. Y en el mundo jurídico se escriben como lo reproduce, que es lo que tiene que ser mejorado. ¿Ok? Bueno, veamos las causales. ¿Hay alguna pregunta en el chat o algún comentario? ¿Nada? Hay 3 figuras jurídicas que es mi intención hoy que queden bien claras porque hay una gran cantidad de anarquía y terminología en la materia, que son la rescisión, la revocación y la resolución, para que también la usemos apropiadamente en los contratos. 2 aspectos. Primero, los autores tradicionalmente han escrito sobre este tema de forma bastante poco homogénea, de los clásicos a los modernos. Porque siempre fueron, sobre todo la rescisión y la revocación, 2 palabras o 2 figuras difíciles de abarcar en un concepto uniforme que todos lo manejen con los mismos términos. Y a eso, segundo punto, se agrega que la ley, Código Civil en su momento y Código Civil y Comercial ahora, utiliza estas 3 palabras de forma sinónima o de forma equívoca, no de forma prolija. O sea que para poder trabajar el tema de manera ordenada, ¿sí? Por ejemplo, la revocación de para poner un ejemplo, no es una revocación, es una resolución del contrato por incumplimiento del cargo. La revocación de la donación sí es cuando se trata de ingratitud del donatario. ¿Está bien? Porque es una obligación legal, no una obligación contractual. O por supernacencia de hijos del donante, cuando está expresamente pactada esa posibilidad. Es decir, las 3 causas de revocación de la donación, incumplimiento del cargo, la más conocida, supernacencia de hijos, la menos conocida, o ingratitud, son 3 causas que, según la ley, Código Civil y Código Civil y Comercial, dan lugar a la revocación por parte del donante o sus herederos. Y sin embargo, la figura no siempre es revocación, puede ser resolución. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Cuando uno habla de revocación, rescisión y resolución, tiene que saber que son 3 figuras que implican modos de extinción del contrato. Están reguladas en un gran capítulo del Código, que son los artículos 1076 a 1091, que abarca también otras 2 figuras, que son la teoría de la imprevisión o la imprevisión contractual y la frustración de la finalidad. ¿Sí?
La resolución, ahora vamos a rescisión y revocación, ¿no? La resolución es un género que abarca al menos 4 figuras, más también, pero al menos 4 figuras. La o más complejo, un contrato de fideicomiso que tenga un grupo de fiduciantes A, un grupo de fiduciantes B, el fiduciario y donde haya beneficiarios que ya aceptaron el beneficio. Si lo querés extinguir de común acuerdo, tendrías que reunir a todos y hacer un acuerdo extintivo que sería una rescisión plurilateral. ¿Ok? No bilateral porque no hay 2 partes, hay muchas partes. ¿Ok? La rescisión puede ser bilateral o plurilateral o puede ser unilateral si es una sola la persona que toma la decisión de extinguir el contrato. ¿En qué casos se produce la rescisión unilateral? Cuando la ley o cuando el contrato prevén esa posibilidad. La rescisión unilateral cuando la ley o cuando el contrato prevén esa posibilidad. ¿Qué es la revocación? Es una causa de extinción del contrato unilateral. Siempre es unilateral. La revocación siempre es unilateral y es por decisión, por lo tanto, de una sola de las partes, porque la ley o el contrato autorizan a extinguir el contrato. Se parece mucho a la rescisión unilateral, mucho, muy parecida. ¿Cuál es la diferencia entre la rescisión unilateral y la revocación? Es muy, muy difícil de establecer hoy. La revocación tradicionalmente era una figura que los autores decían, ¿en qué se diferencia la revocación de la rescisión unilateral? Las dos son por decisión de una sola parte. Las dos producen efectos hacia el futuro. Las dos están fundadas en el contrato o en la ley. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para llamarlas de distinta manera. Bueno, la diferencia, más o menos, se terminó diciendo que era que la revocación pertenecía más al grupo de los actos gratuitos o de los actos unilaterales. Por ejemplo, se revoca el testamento, se revoca un legado, se revoca la donación, se revoca el poder, se revoca la oferta, se revoca el mandato, porque el mandato era naturalmente gratuito bajo el Código Civil. Entonces ahí, más o menos, porque también estaba el mandato oneroso, el Código Civil, y también estaba el mandato comercial, que era naturalmente oneroso, más o menos cerraba la explicación, más o menos. Y la rescisión unilateral, que era la extinción del contrato por voluntad de una sola parte, cuando la ley lo autorizaba o cuando el contrato lo autorizaba, también tenía efectos hacia el futuro, pero se diferenciaba siempre que había una variante bilateral. A partir del 2015, el mandato se transformó en naturalmente oneroso, 1322 del Código. Entonces, hoy por hoy, hablar de rescisión unilateral y de revocación en materia de contratos, la verdad que no tiene mucha explicación. No tiene mucha explicación ni fundamento. Hoy. Porque siempre se dice que se revoca el testamento, se revoca el poder, se revoca el legado. Ok, pero eso no son mandatos, no son contratos, perdón. Son actos jurídicos unilaterales. Entonces ahí no estamos hablando de contratos. En los contratos, que es lo que estamos hablando, lo que nos importa es saber la diferencia entre rescisión y revocación. ¿Y cuál es la diferencia? Y es muy difícil de establecer porque, insisto, que la revocación de la donación por incumplimiento del cargo no es una revocación, sino que es una resolución. Y el mandato ya no es más naturalmente gratuito, es naturalmente oneroso. Entonces, ¿en qué contrato, esa es la pregunta que hago, queda claramente aplicable la figura de la revocación
que no pueda ser sustituida por la rescisión lateral? Prácticamente ninguno. Tal vez el fideicomiso, que el fiduciante se reserva la facultad de revocar el fideicomiso si está expresamente pactado. Nada más. Pero podrías poner la palabra rescisión y se acabó. Entonces, pasando en limpio, es muy, muy gris, muy difícil de precisar hoy, desde lo técnico, hoy, bajo la ley actual, cuál es la diferencia concreta entre la rescisión unilateral y la revocación, que agrego siempre es unilateral. ¿Me expliqué bien con esto? Y de hecho el grupo de normas que regulan esta figura son los mismos. Artículo 1076 y siguientes, son los mismos. ¿Sí? La resolución está en otro capítulo, porque la resolución es más fácil de distinguir. La resolución es una figura genérica que implica la extinción de un contrato, podríamos hablar también de la extinción de un acto jurídico, que no sea contrato, pero hablemos de contratos, por un hecho sobreviniente ajeno a las partes o por un hecho sobreviniente que esté causado en la conducta de las partes. De nuevo, es un modo de extinguir el contrato con efectos retroactivos, esta es la gran diferencia con respecto a la revocación y la rescisión, que se produce por un hecho sobreviniente, o sea, posterior a la celebración del contrato, ajeno a las partes, o por un hecho sobreviniente a la celebración del contrato que está fundado en la conducta de las partes. Eso es la resolución. Se resuelve el contrato y se extingue retroactivamente. ¿Y cuáles son las dos figuras que responden a lo primero? La condición resolutoria y el plazo resolutorio. Un hecho sobreviniente ajeno a las partes que produce la extinción. El plazo resolutorio, lo que hablamos recién. La condición resolutoria, la reversión de la donación, por ejemplo. O las ventas sujetas a condición. Pacto de retroventa, pacto de reventa, etcétera. Están sujetas a condición. Ahora, también se aplica eso en la figura de la imprevisión y en la figura de la frustración de la finalidad o del fin. Bueno, muchas gracias. La figura de la frustración de la finalidad o frustración del fin. Gracias. Se produce la extinción del contrato por un hecho sobreviniente, ajeno a las partes y que extingue la causa fin del acto. Se resuelve. Y la imprevisión que produce la extinción del contrato por un hecho sobreviniente, extraordinario e imprevisible que rompe el equilibrio económico del contrato. La teoría de la imprevisión y la frustración son dos supuestos en donde el contrato se resuelve. No se revoca ni se rescinde, se resuelve. Porque esas figuras responden a la definición de la resolución. ¿Estamos bien? Y el incumplimiento del contrato es el que todos asimilan a resolución. Pero yo lo que estoy tratando de marcarles de manera detallada es que el incumplimiento del contrato es una variante, una aplicación de la figura genérica de la resolución, pero no es la única. Cuando uno habla de que el contrato se resolvió, no necesariamente se resolvió por incumplimiento. Se puede resolver por verificación de la condición resolutoria, se puede resolver porque se verificó el plazo resolutorio, se puede resolver porque se produjo la extinción del contrato por imprevisión, o se puede resolver por incumplimiento de una de las partes. ¿Está claro esto? Con lo cual, siempre agreguen, el contrato se resolvió por incumplimiento, porque decir se resolvió a secas es se extinguió, pero ¿por qué motivo se extinguió? ¿No? Tengamos claro que la palabra resolución la estamos usando desde el punto de vista técnico, porque salimos a la calle y le decimos a la gente, se resolvió un contrato, van a pensar que le estamos diciendo, se solucionó un contrato. Se solucionó porque se resolvió, como si fuera un problema. La palabra resolución tiene un sentido técnico muy contrario al lingüístico de la calle, ¿no? ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Puedes repetir la rescisión plurilateral en el contrato de fideicomiso? Las partes, todo eso que dijiste. En el contrato de fideicomiso hay dos partes contractuales.
Dos. El fiduciante o la parte fiduciante y el fiduciario. Son los únicos contratantes. Los únicos contratantes. Puede ser que el fiduciante esté compuesto por varias personas con intereses contrapuestos. Sí, puede ocurrir y ocurre. Pero uno habla de parte fiduciante, porque es como que actúan en bloque y están contrapuestas a el fiduciario, aunque también puede haber intereses contrapuestos entre los propios fiduciantes y también puede ocurrir que haya más de un fiduciario. ¿Ok? El beneficiario o los beneficiarios y el fideicomisario o los fideicomisarios no son parte inicial del contrato de fideicomiso. Son sujetos a los cuales el contrato les otorga una ventaja o una ganancia o un lucro. Y lo van a obtener luego de haber aceptado. Y luego de haber aceptado, se hacen parte del contrato, se integran y ahí vienen a ser una parte de ese contrato. Cuando el beneficiario ya aceptó porque está cobrando las rentas, por ejemplo, las ganancias o los resultados de las inversiones o lo que sea, para poder extinguir el contrato, se requiere el consentimiento de él, porque ya está dentro de la calecita, digamos. ¿Está bien? Para poder decir el contrato no produce más efectos para nadie, tenés que tener el ok de los que ya están recibiendo beneficios. Y si hubiera algún fideicomisario, que sería raro porque el fideicomisario aparece al final de la película, ¿no? Si hubiera algún fideicomisario que ya está recibiendo algún beneficio, que es la ventaja final, también necesitaría el ok de todos los demás si ya aceptaron. Es decir, todos los beneficiarios y todos los fideicomisarios que ya aceptaron se hacen parte del fideicomiso. Y por lo tanto, un contrato solo puede ser extinguido con la voluntad de todas las partes integrantes. ¿Cómo? De los que aceptaron. Y de los que no aceptaron, no, porque no son parte. ¿Está bien? Salvo que el contrato, esto sería más complejo, diga, que no lo dicen los fideicomisos, que se puede extinguir con una mayoría determinada. No lo dice. Por eso que yo hablo de rescisión plurilateral, porque intervienen varias partes, no solamente dos. ¿Ok? ¿Está claro? El caso muy usual es de las UTE, o agrupaciones de colaboración, o consorcios de cooperación, ¿no? Ahí tenés bien claro un contrato con plurilateral, donde tenés distintas partes que tienen intereses contrapuestos, aunque tienen un objetivo común. Y por lo tanto, para extinguir una UTE requerís la unanimidad, ¿sí? De todos los sujetos, salvo que el contrato prevea mayorías determinadas, cosa que a veces puede pasar. La ley dice que las adopciones, la UTE se toman por unanimidad, salvo pacto en contrato. Bien. Bueno, esto lo pasemos porque si no se nos va a ir mucho. Por favor, gracias. Sí. Esto lo pasamos también, si querés. Acá hay muchas causales de extinción que no llegamos a verlas. Vieron quiebra, nulidad, concurso, seña penitencial, transacción, cumplimiento, imposibilidad de cumplimiento. Bueno, hay muchas otras causas de extinción de los contratos, pero no nos va a dar el tiempo. Bueno, esto ya lo pasamos también. Sí, pero quería agregar algunas cosas más. La rescisión bilateral. Distracto o mutuo disenso. Está Acá prevista tengo en una el... pregunta, Mariano, antes Sí. que avance, por favor. Sí. Dice, ¿qué figuras aplica para volver el acto con efectos retroactivos o dejar sin efecto y que quede en el estado anterior? Entendí que la rescisión tiene efecto a futuro. Sí. La ley dice, la rescisión unilateral y la revocación producen efectos hacia el futuro, salvo disposición legal en contrario. ¿Ok? Salvo disposición legal en contrario. ¿Cuál es el ejemplo más claro? La revocación de la donación por ingratitud de donatario, que implica que la cosa vuelve a poder del donante o de los herederos. O sea, retroactivo es, se deshace el contrato. La revocación tiene normalmente efectos a futuro, salvo que la ley diga lo contrario. Yéndonos un segundito de contratos, hablemos de poderes. El poder se revoca, ¿qué significa? Que todo lo hecho por el apoderado vale y que queda firme,
pero a partir de ahí, o sea, hacia el futuro, el apoderado no puede seguir actuando en nombre del poderdante. Es el ejemplo más claro para que vean lo que es a futuro, ¿no? Cuando se dice que produce efectos hacia el futuro, es que produce efectos de ahora en más. Eso es lo que quiere decir. Cuando significa que produce efectos hacia el pasado, significa que se deshace la operación que se había celebrado en X momento. O sea, se vuelve para atrás, ¿sí? Salvo siempre, artículos 1080 y 1081 del Código, siempre que se trate de prestaciones divisibles y cumplidas, esas quedan firmes y no se revoca, no se vuelve para atrás, no se retrotrae, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si un contrato de alquiler de inmueble se celebra por 2 años, el locatario paga el alquiler durante X tiempo, un día deja de pagar el alquiler y el propietario le hace juicio por incumplimiento, de nuevo, el propietario resuelve el contrato, lo extingue por incumplimiento y le hace juicio por desalojo, lo que está diciendo es, este contrato se terminó por incumplimiento. Ahora, todo lo que pagó el locatario no lo tiene que devolver, porque son prestaciones divisibles, cumplidas, que quedan firmes. ¿Está bien? No se vuelve todo a foja cero. Todo lo que el locatario pagó de alquiler, de expensas, de servicios y de impuestos está pago y se acabó. Todo el tiempo que usó de la cosa está consolidado y se acabó. Ahora, es retroactivo porque tiene que devolver la cosa y porque el propietario tiene que restituir el depósito en garantía. Y porque tiene que haber, en el caso que haya habido mejoras autorizadas, hay que ver lo que diga el contrato, deshacer las mejoras para devolver la cosa al mismo estado en que se encontró. O sea, hay como un volver atrás, pero un volver atrás en la medida en que no afecte prestaciones, acuérdense de esta expresión, divisibles y cumplidas, que son prestaciones firmes. Artículo 1081 y 1082 del Código. No sé si le respondí la pregunta, pregúntale si está ok. Bueno, preguntale si ahora cuando me... Dale. Está bien, está bien. Bueno, la rescisión bilateral o distracto, me gustaría decirles algunas cuestiones de redacción y de teoría sobre este tema. Primero, la rescisión bilateral, distracto o mutuo disenso es un contrato. Es un contrato que extingue otro contrato previo. Durante décadas en Argentina, la doctrina contractualista había discutido, ya esto está agotado porque el Código Civil lo superó, pero había discutido, la FAIL, por ejemplo, tenía una posición en ese sentido, y decía, los contratos solamente crean o modifican derechos u obligaciones, pero no extinguen. Porque cuando se extingue un contrato, no es un contrato el acto extintivo, sino que es una figura jurídica llamada convención bilateral. La otra posición doctrinaria sostenía que el acuerdo por el cual se crea obligaciones y derechos es un contrato. El acuerdo por el cual se crean obligaciones y derechos y se modifican es un contrato. Y el acuerdo por el cual se extinguen las obligaciones y los derechos también es un contrato. Esa posición es la que adoptó formalmente el Código Civil y Comercial y lo dice el artículo 957, cuando define contrato y dice, contrato es el acto jurídico por el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Por lo tanto, ya desde el 957 nos está diciendo que un acuerdo que extingue derechos y obligaciones es un contrato. Y la transacción, que los abogados la usamos muchísimo en el ámbito judicial y en el extrajudicial, y los escribanos también, y sobre todo en el ámbito laboral, por lo menos en zona metropolitana, la transacción también es un contrato que pone fin a un contrato anterior o a una situación litigiosa anterior o conflictiva anterior. Si dos partes celebran un contrato de arrendamiento rural o un comodato de un inmueble, ¿no?
con determinadas cláusulas y por cierto tiempo. Y en algún momento, por los motivos que sea, se quieren poner de acuerdo para dejar sin efecto ese contrato, eso que celebran se llama rescisión bilateral o distracto, tiene por finalidad dejar sin efecto ese acuerdo y es un contrato. ¿Está claro? Esa rescisión bilateral sí produce efectos retroactivos, porque es dejar sin efecto lo ocurrido, salvo las prestaciones individuales, firmes y divisibles que quedan consentidas. Cuando hay una rescisión bilateral, es importante que ustedes prevean, o sea, si trabajaran en ámbitos empresariales o con contratos empresariales, les podría dar muchas sugerencias profesionales de qué hay que tener en cuenta, pero no sé cuál es el ámbito específico de actividad de cada uno, lo vinculo más con el inmobiliario, pero tal vez no sea solamente eso. Entonces, traten de ver todo el panorama de lo que se extingue. Puntos importantes en un acuerdo de rescisión bilateral, obviamente que extinguís un contrato anterior. Primero, el objeto sería, ¿no? Segundo, la liquidación de deudas de todo tipo que pueda haber entre las partes. Si hay cuentas pendientes de pago, si hay cheques a cobrar, si hay cuentas pendientes de pago de las cosas que se hayan usado, etcétera. Cuentas pendientes. Tercero, restitución de cosas. Si fuera un inmueble que se restituye. Y la restitución de la cosa es cuándo se restituye, cómo se restituye y qué pasa si no se restituye. Salvo que se lo hagan ese acto, por supuesto, ¿no? Pero si se pacta que dejamos sin efecto la locación o el comodato y el inmueble me lo restituís el 1 de octubre, ¿qué pasa si no lo restituís? ¿Ok? Hay que prever eso. Cuarto, la entrega de documentación que pueda una de las partes haber tenido en el marco de ese contrato y que deba entregarle a la otra. También que eso conste ahí, documentación física o digital. Quinto, el tema garantías, fundamental garantías, ya sean personales, cauciones u otro tipo de garantías. Yo les diría que lo ideal sería convocar al garante a que firme también, ¿no? Para que esté presente, eso sería lo ideal. Pero si no está presente, que se diga algo respecto de la fianza, garantía o del garante que haya salido para garantizar las obligaciones del deudor, ¿sí? Sexto, la restitución o devolución de, por ejemplo, un depósito en garantía, si se hubiera dado en un leasing o en un comodato, que no es usual, o en una locación. Séptimo, tal vez la cláusula más importante de todas, que diga que una vez cumplidas las reglas de esta rescisión, las partes nada más tienen que reclamarse por ningún concepto derivado de esta vinculación o de este contrato. Esa es Coca-Cola, esa es ¿no? La publicidad que no se tiene que olvidar nunca. Las partes, nada, una vez cumplidos en tiempo y forma las obligaciones o las prestaciones derivadas de este acuerdo de rescisión, las partes nada más tienen que reclamarse por ningún concepto derivado de este contrato, de esta relación jurídica, de este negocio. Y hay que agregarle ni tampoco a los garantes, ¿no? Cerremos todas las flechas, claro, exactamente. Y, por supuesto, las cláusulas que nos faltan: domicilios, notificaciones y competencia judicial. Las cláusulas que nos faltan, porque esto siempre es útil para cualquier eventualidad que derive de este acuerdo de rescisión. Lo pueden hacer por instrumento público, por instrumento privado con firmas certificadas, sin firmas certificadas, en fin, la instrumentación de esto es abierta. No podríamos aplicar el 1017, porque esto no es un acto accesorio de contratos redactados por escritura pública, esto es un acto diferente, es un acto autónomo, así que no hay un paralelismo de las formas, ¿sí? Pero es importante que, me puedo estar olvidando de alguna cláusula porque les recité de memoria, ¿no? Un acuerdo tipo, pero tengan en cuenta estas particularidades, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. En la rescisión bilateral, ¿es de buena práctica o de buena técnica
colocar la causa por la cual se llega a la rescisión bilateral o simplemente te hago esta pregunta porque el otro día tuve oportunidad de ver en el caso de una donación de tercero que el colega rescindió y directamente lo único que puso fue que en el día de la fe, con escritura número tal, bajo escritura tal, hicieron una donación de tal inmueble, que vienen por este acto aplicando en virtud del 1076 a rescindir bilateral. Yo particularmente me interesa saber si en la redacción del documento es de buena técnica o necesariamente hay que aplicar, digamos, hay que poner la causa que motiva la rescisión. ¿Cuál es tu opinión? Es lo que No quiero hay, saber. a ver, te diría, regla general, menos es más. En general, si la causa es una desaveniencia entre las partes, que las partes por cuestiones negociales consideran que no es más conveniente continuar, o situación económica general, no decís nada. No es necesario decir nada, no hace a la validez del acuerdo, no le da más fuerza jurídica y puede eventualmente complicarse si es una causa, si de manera se judicializa. Ahora, en materia de donaciones, como hay una transferencia de un derecho real que estás A dejando, eso iba yo. ahí puede ser de justamente. buena técnica explicar por qué, por las implicancias dominiales que tiene. Me Pero en los refería Claro, específicamente. ya me di cuenta, por eso te hago la división. El tema donaciones. Porque la donación, cuando se hace un distracto de donación, ¿qué diferencia notoria tiene con los demás contratos? Que ya hubo una transferencia real de dominio. Hay un asiento registral. Claro, por eso, estás haciendo una operación que fue gratuita y que tenía, bueno, en su momento, cuánto se discutió sobre si convertía el título, ¿no? Si seguía estando observable, o era doble observable o no. Bueno, lo cierto es que cambia, pero yo te diría que como regla general no es necesario, seguro. No es causa de validez del acto, seguro. Y tu experiencia te va a decir si en ese caso concreto conviene a indicarlo. Fíjate vos que algo a veces mucho más delicado, que son las transacciones. En juicio, el latiguillo, ¿cuál es? Las partes sin reconocer hechos ni derechos, no solo que no dicen nada, sino que ni siquiera reconocen que lo que están diciendo lo están diciendo. Porque es un latiguillo por si aparece algo. Entonces, a veces, uno en la práctica judicial y de abogado se da cuenta que cuanto más explícito querés ser, porque decís, esto está todo claro, esto no hay nada que ocultar, termina... Claro, te puede terminar jugando alguna contra que uno no siempre ve todo el panorama por diversas circunstancias. ¿Okay? Acá Así tengo que te una... respondí. ¿Sí? Mariano. Si hay arrepentimiento en un boleto de compraventa, ¿se hace rescisión o un nuevo boleto? Arrepentimiento en un boleto de compraventa. ¿Se hace rescisión o un nuevo boleto? Está jugando al fútbol con pelota de rugby, más o menos, ahí, ¿no? O sea, a ver, quien preguntó, le vamos a decir 3 figuras distintas, una pregunta que abarca 3 figuras. O sea, la premisa que hizo la persona que preguntó, si hay arrepentimiento en un boleto, no sé qué significa eso. A ver, voy a derivar las posibilidades. Posibilidad número 1, que el boleto prevea la facultad de arrepentirse, con lo cual, si te arrepentís, es otra causa de extinción de un contrato. El arrepentimiento, generalmente instaurado como seña penitencial, es una causa para extinguir el contrato y se deshace ese contrato. Si después las partes quieren hacer uno nuevo, que lo hagan. No veo por qué están deshaciendo uno para hacer otro. Si no es arrepentimiento, sino que es incumplimiento, es otra película. ¿Ok? Ahora, las partes pueden no deshacer el contrato anterior y hacer uno nuevo. No es necesario hacer y deshacer, sino que modificás, haces una adenda o una modificación donde cambiás las partes o los términos del acuerdo inicial y lo mantenés vivo, digamos, con otras reglas o con otra parte que involucre. O sea, no es necesario terminar el partido y empezamos a jugar de nuevo, para decirlo en términos deportivos, sino que cambiás a algunos jugadores. Y el boleto, en este caso que preguntaban, continúa siendo el mismo, con un cambio interno de estructura. ¿Está bien?
El otro día me preguntaban justamente algo parecido a la locación. Un locatario alquila el comercial, se alquilaba para un comercio que no logró del todo la habilitación municipal, después de un tiempo se quería ir y quería entrar otro que sí iba a tener la habilitación. Perdón, la tenía la habilitación, pero había que, se quería ir, por no sé por qué motivo, y quería entrar otro en su lugar. ¿Qué hacían? ¿Deshacían el contrato originario y hacían uno nuevo con el nuevo locatario? No. Cesión de posición contractual. Mantenés el contrato vivo, lo que cambiás son a las partes. Así que, sí, ahí no sé, sí. Ahí no se lo habían pagado en ese caso, pero sí, en ese caso sí. Nada, aparte tenía un tema de habilitación comercial con la MUNI. Así que, bueno, espero cualquier cosa que repregunte. Digo esto, a ver, el que preguntó que se lo tome bien, porque la palabra arrepentimiento, o sea, la cláusula de arrepentimiento en los boletos de compraventa es rarísimo verla. O sea, la cláusula de arrepentimiento. Es rarísimo ver una cláusula así. Podés ver una cláusula de seña penitencial, que cada vez es más raro, ¿sí? Que cada vez es más raro. Pero eso lo enmarcás en el ámbito de la seña, que tiene una vertiente de arrepentimiento y no en la cláusula de arrepentimiento pura. Así que por eso que está buena el comentario del colega, porque estas palabras, arrepentimiento, es una palabra que muchas veces en la vida profesional y en la vida instrumental no se utiliza con precisión, ¿sí? El arrepentimiento es una forma ultra específica para terminar un contrato, ultra específica. Si no es arrepentimiento, entonces no se aplican sus reglas. Si te arrepentís, dejás sin efecto el contrato y no hay indemnización más que la multa tarifada. No hay que pagar daños y perjuicios porque no hay incumplimiento. No te pueden perseguir por incumplimiento. Es muy importante que tengan claro lo acotado que es el efecto del arrepentimiento respecto del impacto patrimonial. ¿Estamos? Acá tengo otra, Mariano. Dice, ¿se puede cambiar cualquier parte de una cláusula siempre que no afecte el orden público? Gracias. De nuevo, perdón, ¿cómo? Si se puede cambiar cualquier parte de una cláusula siempre que no afecte al orden público. Sí. Estoy pensando que si cambiás, la respuesta es sí. Ahora, si cambiás el precio por gratuidad, estás cambiando el contrato. ¿Está bien? O sea, lo podés hacer, pero estás cambiando la figura ya. Si cambiás el objeto del negocio, de la venta, estás cambiando algo esencial. O sea, podés modificar de común acuerdo cualquier cláusula de cualquier contrato en tanto no esté afectado al orden público. Sí, la respuesta es generalidades, sí, no hay ningún problema. Ahora, cuidado con lo que tocas porque tal vez estés cambiando la naturaleza del negocio. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Algo más? No, pero lo del boleto, Mariano, si las partes quieren dejar sin efecto el boleto por el mismo artículo, del 1076. El 1076, sí. El 1076, aprovecho las preguntas para repasar y para que todos les quede claro. El 1076 es el artículo del Código Civil que, explica, que refleja la figura de la rescisión bilateral. ¿Está bien? Ahí está, 1076, que es la continuidad del artículo 1200 del Código de Vélez, ¿no? La rescisión bilateral. Bueno, hay un artículo. ¿Querés pasar un? Sí. Estamos bien, dicen clarísimo y bueno, gracias. Ok, bárbaro. ¿Querés pasar este? ¿Sí? Bueno, esto lo pasamos rápido. Acá tienen, para que después lo vean, no lo voy a leer ahora, varios casos, y no son todos, de artículos del Código Civil y Comercial o incluso de otras leyes, derecho del consumidor, tarjeta de crédito, que prevén la rescisión unilateral con fundamento en la ley. A ver, porque esto no fui del todo claro y es importante que lo sea. Los contratos se hacen para ser cumplidos. ¿Está bien? Como regla general, una parte de un contrato no puede decir me cansé, me voy y listo.
¿Está bien? Eso sería un incumplimiento. Si una parte de un contrato quiere salirse del contrato o del negocio, la manera lícita, la más común, es pactar una rescisión unilateral. ¿Ok? Y esa cláusula se va a llamar rescisión unilateral o extinción del contrato por decisión de tal. Y decís que fulano de tal puede en cualquier momento, sin causa o sin expresión de causa, hay que decirlo ahí, rescindir unilateralmente el contrato, comunicando su decisión de manera tal, por carta documento, por ejemplo, o por mail, a la otra parte con una antelación de tanto tiempo. Y ahí hay que decir que no tiene que pagar ninguna indemnización, porque generalmente la cláusula es sin compensación, generalmente. Le das una facultad no para que tenga que pagar una multa, sino para que sea sin costo, generalmente. ¿Me siguieron hasta ahí? Eso es la rescisión unilateral pactada en el contrato. ¿Se puede pactar en un contrato que las dos partes, es decir, que cualquiera de las dos puede dejar sin efecto el contrato por su sola voluntad? Sí, no hay ningún problema. Basta que lo digan de esa manera. Cualquiera de las partes de este contrato puede dejarlo sin efecto en cualquier momento y sin expresión de causa, cumpliendo estos requisitos. 1, notificando su decisión por carta documento a la otra parte. 2, notificando su decisión con antelación de tanto tiempo. ¿Ok? Podés hacer también en los contratos, por ejemplo, servicios, que se utiliza muchísimo, si el contrato tiene una duración de 3 años, decir que esa facultad solo la puede usar a partir, por ejemplo, del primer año. O sea, podés darle un tiempo con el periodo de carencia, ¿vieron? En las horas, las prepagas. O sea, durante un tiempo no podés ejercer ese derecho. Y lo podés ejercer a partir del año. ¿Está perfecto? Ahora, hay muchos contratos, muchos, que son los que están acá, donde la ley prevé esa posibilidad a favor de una de las partes. El caso más conocido es el locatario de inmueble, es el más conocido de todos. Que fíjense que el código dice resolución anticipada. Está mal, es rescisión anticipada. Porque no hay ningún incumplimiento, ningún hecho posterior, es una decisión, es un típico caso de rescisión unilateral. 1221. ¿Y qué decía el código anterior? Ahora con el DNU se modificó eso, que había que esperar 6 meses. Ahora no. ¿No? Ahora no. Ahora vuelvo sobre ese tema. El otro caso es el mandato. El mandato, cuando se estudió mandato, siempre se dijo, el mandato concluye por cumplimiento del objeto, por vencimiento del plazo, por muerte de las partes, por incapacidad, por revocación del mandante o por renuncia del mandatario. La renuncia es una rescisión unilateral, que en el caso del mandato tradicionalmente se lo llama renuncia, pero la figura correcta es rescisión. Eso pasa mucho. En obra y servicio, el 1261 dice desistimiento, y en realidad, ¿qué es? Es una rescisión unilateral. Por eso que es bastante anárquico el tema de extinción a nivel vocabulario en los códigos y en las leyes. No hay una prolijidad, ¿sí? Nosotros quisiéramos que fuera todo más. Utilizan diferentes vocablos para la misma figura. Eso es muy común. Ahora, un tema importante de la locación, que les comento el tema, les doy mi idea y escucho, por supuesto, contra opiniones, ¿no? Ustedes saben que en la locación de inmueble, desde diciembre del año pasado, se eliminó el plazo mínimo legal. ¿No? Nada nuevo bajo el sol. Todos saben que no hay más obligación de celebrar una locación por un tiempo mínimo determinado, sino que puedes pactarlo por el plazo que quieras. ¿Ok? Cuando la locación de inmueble tenía plazo mínimo legal, que eran 3 años, el locador, el propietario, no podía rescindir unilateralmente el contrato, por ejemplo, como lo he hablado en decenas de cursos con los corredores, por venta del inmueble. No se puede. No se podía. Porque estarías violando el plazo mínimo legal. Si no, era muy fácil. Pongo a la venta el inmueble, aparece un primo que lo quiere comprar, simula una venta y el locatario se va. No se podía. Durante los 3 años,
el locador solo podía dejar sin efecto el contrato, ¿por qué motivo? Por resolución por incumplimiento. No paga, cambia el destino, abandona el inmueble, realiza mejoras prohibidas, introduce personas a vivir que no está permitido, incumplimiento. O destrucción de la cosa, lamentablemente lo estamos viendo en Córdoba, por incendio, por caso fortuito, etc. Se agota el contrato, pero no por rescisión unilateral. Había un tema, esto antes de la ley actual, que era muy interesante, que era un caso, no me acuerdo los autos, pero se había pactado en un contrato que el locador podía rescindir unilateralmente, era un contrato a 10 años, a partir del tercer año. Entonces ahí la justicia dijo, está bien, porque respetó el plazo mínimo legal y a partir de ahí ya no había nadie a quien proteger. Entonces podía el locador rescindir unilateralmente sin causa. Ahora, como ya no hay más plazo mínimo legal, la pregunta que se abre, y les doy la pregunta y les doy mi posición, es, ¿puede el propietario incorporar en el contrato una cláusula por la cual rescinde unilateralmente el contrato sin causa en cualquier momento? No hay más plazo mínimo legal y rige el 1077, que dice que la rescisión unilateral tiene lugar cuando está permitido por la ley o cuando las partes pactan en el contrato una cláusula que lo autoriza. Antes no lo podían pactar porque había un tema de orden público, ahora no. Con lo cual tenés argumentos, y esta es mi posición, con matices, para decir, no hay problema en que en un contrato de alquiler de vivienda a 2 años, el locador también se reserve la potestad de rescindir el contrato en cualquier momento, pero, subrayado, ojo, porque hay alguien viviendo. Entonces, la cláusula tiene que estar redactada de forma tal que no implique abusividad. Por ejemplo, no le das 10 días para que se vaya, no. Si hay familia, ni hablar, le tenés que dar 2 meses mínimo, hay que ver cómo está el mercado. Y, bueno, eso no es obligatorio. Se estila, lo que decía la escribana, fijar una cláusula de compensación. Pero ojo, porque a veces son doble filo esas cláusulas, porque ponen la cláusula de compensación para que el locatario no diga que la cláusula es nula. Es como que, ahora, ¿lo podés redactar? Sí. ¿Hay algún fallo al respecto? Todavía no. Pero si la redactás de forma equilibrada, yo veo argumentos legales para considerar que esa cláusula es válida. Hasta hace 8 meses no. Hasta hace 8 meses no. Claro, y por supuesto esto lo recojo en todo el país con los colegios de corredores y martilleros, que cada 2 por 3 me hacen consultas y siempre está el tema de la venta del inmueble. Cada 2 por 3, antes colaban estas cláusulas en contratos con una dudosa validez, ahora es diferente. Si vos alquilás un inmueble y decís que el inmueble se puede poner a la venta en cualquier momento por el propietario y que si se vende, que el inquilino debe permitir la visita, Si se vende el inmueble, el inquilino debe desalojarlo, entregando el inmueble en las condiciones pactadas, con antelación, bueno, tenés una causa y lo estás justificando un poco más y podés agregarle a eso que el locatario sabe que alquila un inmueble que va a ponerse a la venta, que tiene un riesgo, ¿está bien? Eso no autoriza a que dejes una familia en la calle. O sea, ningún negocio patrimonial te lo va a autorizar un juez por eso. Porque si se litiga, ni hablar si hay menores. Entonces, siempre ustedes piensen, si se litiga este caso, ¿cómo defiendo la validez de la cláusula? Podría ser una cláusula abusiva si está redactada de una manera tal que sea imperiosa la devolución de la cosa y que digas, no me devolvés el inmueble en 20 días y tenés una multa de $300 por día. No, el plazo de 2 meses no sale de ningún lado. Sería un tema de que uno considere que con 2 meses podés conseguir. Si me decís, no, 2 meses no es nada, entonces le pones el plazo que de mercado puedas conseguir algo nuevo. No pongan menos de 2 meses, yo diría. Porque no se olviden que el locatario, está bien, alquiló con riesgo y demás. Bueno, yo lo haría así, ¿no? Si el dueño me dice, no, poné 30 días, le digo, bueno, ok, pero tenés un riesgo enorme acá. Que te plante el locatario y no se vaya. Porque ahí el dueño tiene alguna justificación y el locatario también.
Es todo el sobrecosto que implica ir a mudarse. Ni hablar si el contrato originario que está dejando el inmueble le obliga a pintar el inmueble a cero. Ni hablar, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta o estamos bien? Rescisión lateral, entonces, rescisión bilateral ya lo vimos, revocación ya lo vimos también, me parece. A ver qué hay. Vos decís que el precio quedó bajo para el propietario. No, ahí no podés alegar No, ahí lo que podrías, ahí no hubo casos de ese tema. Hasta donde yo sé, no hubo casos, y si los hay, se estarán tramitando y el día de mañana se publicarán. Ahí lo que plantea la escribana es los casos de vivienda en que por aplicación del famoso ICL, o sea, índice de contrato de locación, que se actualizaba una vez por año, el precio del arrendamiento te quedaba muy bajo respecto al mercado, ¿no? Si el propietario considera que ese método de actualización lo termina perjudicando, el que plantea el caso es el propietario, que no es lo normal, pero ha habido casos. Ahora, lo que tendría que plantear el propietario, para mí, es la inconstitucionalidad de ese artículo que obligaba a actualizar de una forma que implicaba un detrimento a su derecho a propiedad. Porque no había imprevisión ahí, porque estaba al contrario, era previsible. La ley decía que se alquilaba y se pactaba un precio que se actualizaba de esta manera. El sistema era previsible. Ahora, era injusto. Bueno, si es constitucionalmente injusto, el planteo judicial es, señor juez, tengo este contrato donde estamos aplicando una ley, que es la 27.551, que ahora está derogada, que tenía un sistema de actualización de orden público, que me obligaba a actualizar una vez por año, con un índice bajo. Le pido que declare la inconstitucionalidad de ese índice, de ese artículo de la ley, y reajuste el contrato a las pautas de mercado. Es una mezcla de inconstitucionalidad y reajuste, o derivación de la inconstitucionalidad, pero no solo imprevisión, porque no es un hecho sobreviniente e imprevisible, es un hecho previsible, legalmente acordado. Bueno, ahora es otra cosa, pero quedaron muchos contratos clavados o anclados en la vieja legislación. Sí, en las dos anteriores. La segunda fue peor todavía. Sí. Bueno, ¿cómo estamos de hora? Pasemos esto porque si no, no vamos a llegar. Esto ya lo vimos, revocación. Bueno, quiero detenerme unos minutos más en esto y cerramos. Hay una filmina ahí que les deja un tema muy importante, pero no sé si es de práctica notarial, que es una de las filminas anteriores, que la que dice rescisión de contratos, esta de acá. Rescisión unilateral en contratos de larga duración y rescisión en contratos de larga duración, artículo 1011. No está duplicado, son dos temas distintos. Esto da para mucho hablar, para mucho. No tenemos mucho tiempo y además es un tema que puede ser que a muchos de ustedes no les termine de redituar en la vida profesional, porque son para contratos empresariales, ¿sí? Concesión, franquicia, distribución, agencia, representación comercial, licencias, el primer caso. Y el segundo es para todos los contratos de larga duración, que generalmente son empresariales. Los que acabo de mencionar, más locaciones de larga duración, más obra, más servicios, ¿sí? Más innominados, por supuesto, ¿no? O sea, contratos que yo he trabajado con muchos escribanos de la zona y de otro lugar del país que me han consultado temas empresariales. O sea, que yo sé que las escribanías trabajan temas empresariales también, pero no es el core del día a día, ¿sí? Entonces, no me quiero detener en esto, solamente les dejo las filminas para que, sobre todo el 1011, lo tengan presente, pues es un artículo que ha dado mucho de qué hablar.
Yo lo que quería decir antes de cerrar 2 o 3 filminas, es un tema muy importante, lamentablemente lo dejé para el final, que es esto de acá, ¿no? No, la anterior, por favor. La que sigue, por favor. Acá está. La resolución, gracias, la resolución por incumplimiento. Este tema, la resolución por incumplimiento, me gustaría que les pido los últimos minutos de atención. Acá lo que está en juego es una cláusula o una serie de cláusulas que solo se leen si el tema salió mal. ¿Ok? Cláusulas que solo se leen si el contrato no terminó funcionando, si alguna de las partes tuvo algún incumplimiento, si algo salió mal. Por lo tanto, son cláusulas que o no las vamos a leer nunca porque el contrato se cumplió, o si las leemos, tienen que estar muy bien escritas, porque si están mal escritas, están mal redactadas, no prevén todo, ahí aparece enormemente el problema de la redacción. Hay dos, la resolución por incumplimiento se llamaba pacto comisorio, que derivaba, como dice ahí, de la lex comisoria romana, que era la regla en las ventas por las cuales el vendedor podía dejar sin efecto el contrato si el comprador no pagaba el precio. De ese nombre, comisorio, lex comisoria romana, se castellanizó como pacto comisorio. Eso sí se acuerdan, ¿no? Pacto comisorio, que era la cláusula o la facultad de la parte que había cumplido el contrato de dejar sin efecto el contrato por incumplimiento de la otra. Bueno, esto ahora se llama cláusula resolutoria, y está regulada en los artículos 1078 a 1089, saltando ahí alguno que otro que no se aplica, pero generalmente, y tiene 2 variantes como tenía antes. Lo que voy a hacer ahora es refrescarles algunos conceptos, porque este tema se estudió únicamente en la materia contratos de la facultad, nada más. Nada más. Resolución por incumplimiento se estudia una sola vez en la carrera y después aquel que lo haya profundizado en su vida, pero no se estudia de nuevo, ¿ok? Como muchas otras figuras del derecho. ¿Querés pasarle la que sigue, puede ser? Hay 2 variantes de cláusula resolutoria, la denominada tácita o implícita o legal y la cláusula resolutoria expresa. Esto es la facultad que tiene la parte cumplidora de dejar sin efecto el contrato por y como consecuencia del incumplimiento de la otra parte. Eso es el pacto comisorio o cláusula resolutoria del derecho actual. Se la llama expresa cuando está concretamente pactada, es lo que pasa en todos los boletos de compraventa, y se la llama tácita cuando no está expresamente pactada, que es lo que ocurre en innúmeros contratos de alquiler, que no tienen a veces una cláusula resolutoria concreta como debería tener. Y por supuesto en todos los contratos verbales, que sean bilaterales y que rige esta figura legal. La cláusula resolutoria expresa es la facultad pactada en el contrato por la cual una parte o cualquiera de ellas deja sin efecto el contrato por incumplimiento de la otra. Produce efectos hacia el pasado, restituyéndose lo que se ha dado, salvo las prestaciones divisibles que quedan firmes. ¿Cuál es la llave de entendimiento de este tema? Que yo en el contrato, esto lo vi una vez en muchos contratos de empresas, puedo en un contrato hacer por escrito lo que dice el artículo 1086. El 1086 dice que puedo pactar en el contrato que cualquier incumplimiento, aunque sea un incumplimiento mínimo o no grave o sencillo, autoriza a la otra parte a extinguir el contrato. Siempre que no sea una cláusula abusiva. Eso siempre va a regir y no hay que repetirlo porque si no, repito muchas veces lo mismo.
La cláusula resolutoria expresa te da la posibilidad de que podés alistar en el contrato todos los incumplimientos que habilitan a la otra parte a dejar sin efecto el contrato. No solamente dejar pagar el precio. ¿Está claro? Que no solamente los esenciales o los nucleares, cualquier otro. Por lo tanto, rige la autonomía de la voluntad, salvo que sea abusivo. Si eso está pactado, la parte que cumple ejerce su derecho comunicando a la otra su decisión de no continuar el contrato, de extinguirlo por medio fehaciente y listo. Es decir, ¿cómo se ejerce este derecho? Comunicando a la otra parte su decisión de extinguir. Lo pueden hacer por carta documento, por acta notarial, y si el contrato prevé que las comunicaciones son por mail o por medio electrónico, es válido. Eso es válido, después hay que probarlo, sí, pero es válido. Y tienen casos, como les cité alguna vez acá, me parece, Adeco contra E-Corp contra Adeco, Argentina, Cámara Comercial del 2015, que se validó la extinción de un contrato por mail. Es decir, si vos probás la comunicación electrónica, es un medio absolutamente válido. Si el contrato prevé que las comunicaciones son electrónicas entre las partes, por ejemplo, un fideicomiso, los contratos de duración ni hablar, una locación también, entonces no hay problema en hacerlo así. Ahora, si me decís a mí que te conviene, y te conviene un texto por lo menos todavía más formal, donde tengas una prueba, todavía soporte papel o lo que sea. ¿Sí? Siempre que la parte que puede resolver el contrato por incumplimiento puede ejercer esa facultad, también puede pedir el cumplimiento. Eso lo saben siempre, ¿no? El que cumple puede pedir el cumplimiento o puede pedir la resolución. Ahora, si el contrato no pactó nada, y con esto voy terminando, si el contrato no pactó nada, o sea, si en el contrato no se pactó nada, ahí juega la otra figura, la cláusula resolutoria tácita, es decir, integra el contrato igual, es una regla del contrato, no está escrita, y por lo tanto la ley dice, para ejercer esa facultad tenés un procedimiento diferente. Primero, el incumplimiento de la otra parte tiene que ser esencial o grave, o sea, no cualquier incumplimiento, esencial o grave. Segundo, tiene que estar en mora el deudor. Y tercero, y lo más importante, tenés que notificar a ese incumplidor y darle un plazo de 15 días para que cumpla. Y si no cumple, ahí se extingue el contrato. Es como te doy una última oportunidad. Esa expresión, te doy una última oportunidad en la vida, ¿no? Todos la hemos escuchado alguna vez. Te doy una última oportunidad. En esa cláusula rige, en la expresa no. En la expresa está clarita la tabla de incumplimientos. Y el cumplidor le dice, incumpliste la obligación tal, extingo el contrato. Botón, eject. En la otra variante, no, porque como es tácita, no está explicitado. Entonces tenés que explicarlo y tenés que decirle, la última vez que lo haces, si no el contrato se extingue. Y tengo que darle 15 días para que cumpla. ¿Está claro? Por eso que es, cómo se incorpora en el contrato y cuál es el mecanismo de funcionamiento. ¿Cómo es el mecanismo de funcionamiento? Y recuerden siempre que la parte que cumple siempre tiene a su favor el ius variandi. Puede reclamar el cumplimiento o reclamar la extinción por resolución. Y si reclamó primero el cumplimiento, puede en algún momento del camino cambiar de opinión y trocar a resolución. ¿Ok? Y a todo esto, siempre más los daños y perjuicios, que si están pactados, como multa o cláusula penal, es la multa o cláusula penal pactada. ¿Está bien? Aguanta, María, porque si no se escuchan en el... En la escritura. Hola. Ahí está. En la escritura de compraventa, donde el precio es aplazado, si el comprador adeuda el 50% del precio
y se pactó la resolutoria expresa Sí, ¿cuál es la de pregunta? que se va a resolver el contrato ante el incumplimiento del pago, que es ¿A hipoteca? semestral, no, en una Ah. escritura de compraventa sin garantía real. Sí, sin garantía. Bueno, sí, ¿cuál es la pregunta? Sí. Y pregunto si es válida la cláusula resolutoria en cuanto a que si pagó el 50% se queda con toda la prestación, con todo el precio cobrado y puede demandar la resolución. Si el inmueble ya se escrituró todo, Sí, 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 o sea, si el comprador no paga el 50% restante, exacto. el vendedor, ¿qué puede hacer? Resolverlo al contrato. Y Tiene recupera la el facultad inmueble, expresa, sí, recupera el inmueble así y es. se queda con el cobrado. Exacto. Eh, No, pero es una pregunta que hago porque dos, hay un caso de esos. Dos comentarios a la pregunta. Primero, existe una jurisprudencia histórica y también actual que decía que en la compraventa, cuando el comprador pagó un porcentaje de precio, que no es el 50, es más del 50, 66, 70, etcétera, depende de la jurisprudencia del lugar, el vendedor ya no puede resolver el contrato y solo puede exigir el cumplimiento, aunque haya una cláusula pactada. Está bien, Jurisprudencia que no es unánime, pero que existe. está bien. ¿Ok? Segundo, la cláusula de resolución es válida, si estamos en la jurisprudencia que lo admite, pero lo que sería nulo o abusivo es la multa. Es decir, está bien, resuelve, recupera el inmueble, pero el monto de la multa, que es me quedo con como indemnización con el 50% del precio, eso es abusivo. Te lo van a decir, te lo van a alegar en todas las defensas judiciales y te lo van a aprobar en el juicio. Claro, es decir, que te quedas con el 20%. No, no hay compensación, indemnización por incumplimiento, pero no del 50%. No, pero un caso real, es donde percibió el 50% Sí, hace sí, un me año imaginaba. que el comprador dejó de pagar. Está bien, me imaginaba que era real, pero no, está bien. Y ¿Cómo? No, pero ¿y si no paga nada el hombre que se va a quedar con nada? Ah, resolver y Resolvés. devolverle. Son dos temas diferentes, insisto. Uno es la facultad de resolución y otro es el monto de la multa. Por eso. Lo que están pactando en esos casos es una cláusula penal, donde si el comprador incumple, el vendedor se queda con el precio pagado a título de indemnización. Eso se llama cláusula penal. La cláusula penal, artículo 794, no puede ser abusiva. Y si es abusiva, el juez la reduce teniendo en cuenta el caso, la situación del deudor, etcétera. Por lo tanto, es una facultad ejercida a lo largo de los últimos 60 años en la jurisprudencia argentina que reducen las multas contractuales, como ese caso. Claro, y sí, obligar. Pero ¿y si el vendedor ya compró otro inmueble y No importa, ¿qué ¿no? le va a Después devolver? cómo cobrar es otra cosa, pero el tema es que Claro. no tiene derecho el vendedor a a quedarse quedarse con la claro. mitad? Te digo, Ah, sí, el 50%. te lo digo así fríamente, esa multa es abusiva. Está bien. ¿Sí? En esos casos, y ahora cierro, salvo que haya preguntas, en esos casos, en los boletos de compraventa particularmente, y además en el caso de ventas con precio aplazado por escritura, obviamente, es muy importante, voy a hablar de boleto, ¿no? Para que son cláusulas más maleables a veces. Es muy importante que cuando se entregó la posesión, haya en la cláusula de resolución algo que explique cómo el comprador debe devolver el inmueble. Porque esto no se dice nunca. Si yo te entrego la posesión, hay un boleto de compraventa, hay que seguir pagando cuotas, y hay una cláusula que dice que si no paga las cuotas, el vendedor recupera el inmueble por resolución, ¿en qué estado lo recupera? ¿Y qué pasa si no lo recupera en tal momento? Ahí hay que pactar. Esto es una cláusula con muchas subcláusulas, porque hay muchas hipótesis. La del boleto con posesión y el ejercicio de la resolución por incumplimiento, que, salvando las distancias, es la transferencia de dominio por escritura con el pago de precio aplazado o parte de pago de precio. Ahí pasa lo mismo, es cómo el comprador debe restituir la cosa
Es decir, ¿cómo me refiero? ¿En qué estado? ¿Qué pasa si hubo mejoras hechas por el comprador? ¿Cómo se evalúan? Y sobre todo, ¿qué pasa si el comprador no cumple en fecha con la restitución del inmueble derivada de la resolución? Tiene que haber una multa, como en un contrato de alquiler. Porque si no, eso lo podés pedir judicialmente, sí, pero siempre es mejor que uno lo fije. La clave de esto es que uno va adecuando a su medida las multas que le parecen más apropiadas. Porque si no es un bolillero en el juez que no sabés cuánto te va a dar. Sí, por eso que no voy a dar números. Por eso que no doy números. Siempre tiene que ver con el precio de compra, sí, con el valor del inmueble. Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? Bueno, una pregunta es si va a quedar grabada la clase. Te pedimos la autorización Sí, claro que para sí. que quede en nuestro canal oficial de YouTube del colegio. Bueno, acá respondemos esa pregunta, va a quedar grabada. Lo supuesto, vamos ningún problema. a comprometer a la editorial Contexto que nos suministre el video. Y después la otra consulta que hay acá tiene que ver con materia tributaria, que bueno, tiene que ver con la rescisión bilateral, si pagan nuevamente todos los impuestos. No puedo responder esa pregunta porque no lo conozco con precisión. Sí, acá a ver. nivel, lo que es corriente, sí, pero como tenemos de muchas provincias, mirá, Mariano, se han sumado de Salta, San Juan, La Salud para Rioja, todos. Santa Fe, o sea, muchos escribanos de otras Un provincias, gusto enorme para pero todos. lo que tiene que ver con materia tributaria, bueno, en lo local, No, a ver, ¿tributos de qué tipo? ¿Impuesto de sello está hablando? en general, A ver, ¿vos querés responder eso? Espera, Carlito, que... De un cambio de un inquilino en un contrato y me dijeron que vendría a ser como un contrato nuevo. De nuevo, explica todo. Que yo había hecho una vez una consulta en rentas por un cambio del inquilino del contrato y me contestaron que viene a ser como un contrato nuevo. O sea, que se tiene que pagar todo de nuevo porque está cambiando una de las partes. Sí, nunca escuché que rentas diga que no hay que pagar, ¿no? Básicamente, si vos consultás, es como que no, sería difícil. Se queda sin trabajo el que te respondió eso al día siguiente. Ahí sí, ¿tenés una respuesta a la pregunta? Pero lo que dicen es la rescisión bilateral de un contrato. ¿Por qué? ¿Qué sellos va a pagar? No sé, me resulta raro que pague. O sea, lógicamente me resulta raro, pero como la lógica nunca aplica en temas tributarios, debería ser la respuesta seguramente contraria. Sí, seguro, pero sí, claramente que sí. Algo dijo por ahí en los contratos de plazo muy pequeño que habría un problema si es que tiene que devolver el inmueble en el estado original, cómo pintarlo. Puede ser que yo escuché que si es muy cortito el plazo de la locación, por ejemplo, y se le da la facultad al locador de rescindir el contrato. Sí. Entonces ahí me hizo un poco de ruido, digamos. ¿Y qué se pactaría? Porque todos los contratos dicen, de locación, que hay que devolver el inmueble tal cual como se lo entregó. No, por ahí fui yo apurado. Yo estaba hablando de pactar en una locación de inmueble la facultad o el derecho del propietario de rescindir el contrato en cualquier momento. ¿Está bien? Dijo, no si es lo que vos cortito, decís. pero ¿no? si el plazo es muy corto, claro. Habría un problema. No, lo que dije es, la cláusula para mí es válida, pero no hay que redactarla de forma abusiva. O sea, que yo, propietario, le digo al inquilino, rescindo el contrato unilateralmente y en 10 días me tenés que devolver el inmueble. ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero ellos no van a pactar eso, no se pacta eso de que en tantos días, es decir, sale, la circunstancia por ahí sale, o por venta, o por lo que sea, y te dice, bueno, como hoy los contratos de locación no tienen. Podés hacer cualquier variante. Podés pactar, por eso, de nuevo, la rescisión unilateral sin causa es sin causa, no es por venta. Es sin causa, es porque quiero. No, borrar el disco rígido, no sale por algo, no, te estoy diciendo lo contrario, es porque me levanté un día y digo, quiero tener de nuevo la propiedad, por capricho, ¿está bien? No pones por capricho, se llama sin causa. Si vos querés rescindir con causa,
porque está a la venta, es otro tema ese. Pero en cualquier caso, le tenés que dar un plazo razonable para que el inquilino pueda buscar una sustitución de vivienda. Yo no me refería a eso, yo me refería a cómo devuelve cuando es un plazo muy cortito por el cual está teniendo, valga la redundancia, la tenencia del inmueble y lo tiene que devolver en el estado en que lo recibió. Ahí es donde me... No, pero eso mezclaste con el final que yo hablaba de boleto de compraventa. Se mezclaron dos cosas. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Vamos a dar una pregunta y te la respondo. Cuando el plazo... Háblame de un contrato y de una pregunta concreta. Bueno, Dale. creo haber entendido que No, se no importa. refería al ¿Cuál es la duda contrato que de tenés? locación, que este contrato era muy corto, porque ahora no tiene plazo mínimo, así dijo, y tiene que devolverlo en el estado en que lo recibió. Por ejemplo, pintarlo, algo así creo que pasó. No, está bien, está bien. ¿Y entonces cuál es la pregunta? ¿Cómo resolvemos en ese... No, vamos de nuevo. no Contrato terminó de la alquiler, vamos de nuevo, por discorregión cero. Contrato de alquiler a 2 años. Para escuchar, a 2 años. ¿Sí? Contrato de alquiler a 2 años. ¿Sí? Plazo estándar del mercado hoy. Pactás en el contrato que el propietario puede en cualquier momento, sin causa, extinguir el contrato y el locatario le tiene que restituir el inmueble. ¿Eso es válido? Sí, porque no hay plazo mínimo legal. Lo que dije es que hay que pactar un plazo de restitución razonable para que el locatario pueda buscar un inmueble de sustitución. Eso es una cosa. Y la otra cosa es en qué estado se devuelve el inmueble, que eso es lo pactado en el contrato. Es infinitas las posibilidades. Podés pactar que te lo devuelvan en el estado recibido, podés pactar que te lo devuelvan en el estado recibido menos el desgaste del tiempo, o podés pactar que te lo pinte todo y te lo devuelva pintado. Entonces lo que yo dije es que si al locatario le das poco tiempo para mudarse y tiene el sobrecosto de la mudanza y tiene el sobrecosto de la pintura, es una cláusula absolutamente abusiva, eso es lo que dije. ¿Está bien? Bueno, gente, muchísimas gracias nuevamente. Placer. Muchas gracias. Se va a hacer entrega de un presente al doctor. Pedimos que se acerque la escribana Marta Quere, por favor. Te actualizamos el... Agradecemos a los presentes por su colaboración para los merenderos. Y para concluir, se convoca a la presidenta del colegio, la escribana Cadenas, quien nos dará las palabras finales. Bueno, nuevamente pudimos disfrutar de la claridad conceptual que nos brindaste en el día de hoy, Mariano, como nos tenés acostumbrado. Agradecemos mucho la presencia y la visita en nuestra ciudad. Sumamente claro los conceptos que nos has brindado en el día de hoy, que no tengo duda que lo vamos a utilizar en la redacción de las cláusulas escriturarias, que siempre vienen bien, ya que la temática que desarrollaste en el día de hoy es algo que viene bien diariamente en todas las escribanías. Así que muchísimas gracias, un placer haberte escuchado, sumamente enriquecedora la charla para todos nosotros. Gracias a todos los presentes, a los que se sumaron virtualmente,
Y si me permiten, tenemos 2 avisos parroquiales brevemente. Uno de ellos es que se sumen al seminario que se va a desarrollar, reinstaurado ya a partir del año pasado, seminario teórico práctico registral y notarial, escribano Carlos María Botelo. Se va a desarrollar el 4 de octubre próximo a las 8:30 en el auditorio Julián Cini de esta ciudad. Invitamos a los que todavía no se han inscrito a que lo hagan y no se pierdan la posibilidad de poder escuchar a nuevos disertantes de excelencia como en el día de hoy, que son el doctor Raúl Navas y los escribanos Javier Moreira y también Francisco Hotz, con una temática sumamente interesante y enriquecedora que también, así que rogamos que no se lo pierdan. Y finalmente, en ese mismo día, también los invitamos a sumarse a un sunset notarial sumamente cálido, aprovechando la presencia de todo el notariado correntino y de las ciudades vecinas que van a acompañarnos en ese seminario que estamos organizando. Así podemos juntos poder celebrar nuestro día por el Día del Escribano con la presencia de todos. Así que también los invitamos a que vayan a nuestras redes sociales para que se puedan inscribir. El sunset notarial va a ser en las instalaciones de Mola para poder disfrutar justamente de nuestro río Paraná el mismo día a partir de las 18 horas. Y la inscripción corta el día 2 para los fines organizativos sobre todo. Así que están todos invitados. Muchas gracias por participar.